Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de agosto del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy seguimos con el profeta Ezequiel, capítulos 5 al 11. Ezequiel, capítulos 5 al 11. El profeta Ezequiel, al igual que Daniel, son llevados muy jóvenes a la tierra de Babilonia en el primer exilio. Les recuerdo que en las lecturas anteriores hemos visto cómo los babilonios se llevaron en los dos primeros turnos del exilio a, a las mejores personas que había en Judá, a los reyes, a los príncipes, a los que eran estudiados, ¿sí? Y a la gente más humilde, más pobre, la dejaron en Jerusalén y en Judá en unas condiciones muy lamentables. El nombre de Ezequiel quiere decir Dios es mi fortaleza. Y Ezequiel, como lo dice el mismo libro, recibe su llamado estando en Babilonia aproximadamente a los 30 años dentro del servicio levítico. Bueno, Ezequiel también era sacerdote, era de la casta sacerdotal, incluso dentro de la familia de Sadoc. Y siendo un levita, siendo un sacerdote, sadoquita, recibe un llamado estando en el exilio a los 30 años. La edad de los 30 años era una edad adecuada para el servicio del templo. Era como un momento de madurez en que el varón estaba definido y era apto para el servicio levítico. Estando entonces en el exilio, y esto es muy particular, fue que recibió su llamado para anunciar, ¿sí?, la palabra del Señor al pueblo. Lo que fue Jeremías para el pueblo que estaba en Jerusalén, va a ser Ezequiel para el pueblo que está en Babilonia, ¿sí? De hecho, Ezequiel, o más bien Jeremías, estará vivo también durante o parte del ministerio de Ezequiel. Hay algo que, leyendo todo este proceso del pueblo de Judá, con sus advertencias, le recuerdo que fueron tres exilios, ¿sí? En un periodo casi de 18 años fueron tres exilios. Y, y durante estos tres exilios, las condiciones se iban poniendo más complicadas. Algunos de los reyes de Judá intentaron, pues como eh, algunos se aliaron o se sujetaron a Babilonia, otros intentaron enfrentarlo. Pero sin duda alguna había un plan del Señor en esto, en Babilonia, y había un plan del Señor. Acordémonos que desde el año 605 antes de Cristo, que fue el primer exilio donde fue llevado Daniel, en el 597 el segundo exilio donde fue llevado Ezequiel, y en el 568 donde termina de ser exiliado el pueblo de Judá. Cuando y recordaba yo y meditaba leyendo todos estos profetas, y las posturas que asumía el pueblo y sus propios reyes. mm, Cuando se visita el Museo del Holocausto en Jerusalén, hay una particularidad, y es que en la medida en que iban avanzando los días, el tiempo en que surgía digámoslo así, el imperio nazi, eh, eh, su proceso fue lento. Ellos empezaron con un tema publicitario, con un manejo de medios. Los nazis empezaron a hacer una propaganda en contra, primero resaltando su gran raza aria y lo puros que eran, y luego empezaron en un proceso de educación, de adoctrinamiento de, de los jóvenes a través de la radio,
Los nazis empezaron a usar los medios de comunicación disponibles en aquel entonces y empezaron luego a atacar a aquellos que vivían en medio de ellos, que ellos consideraban enemigos, que eran diferentes. Y poco a poco empezó a crecer un fervor en el corazón de los alemanes en que ellos eran superiores y todos los demás eran inferiores, entre ellos el pueblo judío. Y cuando empezaron a agredir a los judíos con insultos, con malas palabras, luego empezaron a marcarlos, entonces los negocios de los judíos les ponían una estrella de David, luego a los mismos judíos en sus vestidos les obligaban a poner también una identidad como judíos y todo esto para irlos marginando. Y había algo en la mentalidad de los judíos dicho por ellos mismos, y es que ellos pensaban que nada peor podría pasar. Y, y como el ser humano tiene una capacidad muy peligrosa de asimilación, es muy peligrosa. La asimilación, de hecho, para los judíos el peligro más grande que ellos tienen dentro de su fe y sus creencias y sus raíces es la asimilación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son absorbidos por la cultura y el pensamiento que los rodea. Y en la medida en que iban pasando las situaciones, luego les quitaron sus negocios. Ellos creían que cuando les quitaron el negocio, nada peor podría pasar. Pero posteriormente los llevaron a unos guetos. ¿Qué eran los guetos? Unos barrios dentro de las ciudades. Uno de los más famosos es en Polonia, el gueto de Varsovia. Los alejaron a estos barrios, bloquearon la entrada y la salida de estos barrios, incluso hicieron una especie de murallas. Y ellos creían que nada peor podría pasar, que el gueto era la situación más extrema y más difícil que ellos iban a vivir. Dentro de los guetos empezaron a morir de hambre, porque no crean que los alemanes los alejaron y que les llevaban la alimentación. Hay historias muy, muy conmovedoras de personas que en medio de los guetos salvaron niños judíos y salvaron a algunos judíos, pero ellos creían que nada peor podría pasar. Posteriormente, llevan a los judíos a los campos de concentración. Se supone que en los campos de concentración iban a hacer trabajos para el imperio nazi y creían que nada peor podría pasar. Pero ya al final, lo que ellos llaman la solución final, así lo llaman los alemanes, la solución final era ya el exterminio y la muerte de los judíos. Los judíos de alguna manera, los que se quedaron en una actitud pasiva, porque lastimosamente muchos, en una extraña creencia, ellos esperaban que Dios iba a intervenir en sus vidas, así nomás, pero no pudieron escuchar y discernir las situaciones para poderse cuidar, guardar y alejar. Y siempre creyeron que nada peor podría pasar. De hecho, por eso a los soldados israelitas los llevan al Museo del Holocausto a mostrarles que lo peor sí puede pasar y que más bien hay que estar preparados para lo peor que pueda pasar. Yo recuerdo una frase que menciono mucho, que la escuché, que decía, siempre hay que tener esperanza y esperar lo mejor, pero también hay que prepararse para lo peor. Me parece muy sabio. Yo tengo que estar listo para las situaciones más difíciles, pero de la mano del Señor debo tener la esperanza de que con Él y de Él viene lo mejor, pero también no ser incauto y estar preparado para situaciones difíciles. A veces creemos que las situaciones difíciles no nos pueden llegar a nosotros, ¿sí? Que estamos como metidos en una cápsula y que somos invulnerables y que eso le pasa a otros, que eso le puede pasar a los países vecinos, que eso le puede pasar al vecino, que eso le puede pasar a los que no son creyentes, que eso le pasará a otros, pero a mí no. Y el pueblo de Israel, poniendo el ejemplo del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, creyó que nada peor podría pasar. Pero ¿saben qué? Leyendo Jeremías, leyendo Ezequiel, leyendo el mismo Daniel, en los libros de los reyes y las crónicas, hubo algo en el corazón de ellos, y es que ellos creyeron que nada peor podría pasar.
fue anunciado el exilio. El exilio fue profetizado. Y dentro de la profecía del exilio estaba que el exilio era una forma de disciplina, corrección y castigo. Así que yo tengo que ser humilde y si yo me comporté mal, si yo me fui en contra del Señor, si yo le di la espalda al Señor, si yo le dejé de buscar, pero además de dejarlo de buscar, he pecado contra Él, he actuado según los impulsos de mi corazón, abiertamente le he ofendido. Y si el Señor, para enderezar mis pasos, decide poner su mano de amor a través de la disciplina, la corrección, pues yo cómo me voy a quitar o a pretender, o voy a pretender eludir este proceso que en últimas, el proceso de disciplina y de corrección del Señor lo que busca es que mi corazón vuelva a Él y se enderece. El Señor no quiere la destrucción de su pueblo. El Señor no quiere la destrucción del ser humano. Por eso el Señor tiene como Padre y Creador y sustentador el derecho, como Padre que ama, de hacer todo lo que esté en sus manos para lograr que el corazón del ser humano se vuelva al Señor. Entonces, rechazar de tajo el plan del Señor, aún para enderezar nuestros pasos, pues es un acto de suprema insensatez. Y lastimosamente, esto le estaba pasando al pueblo de Judá en esta época. Van para Babilonia, allá serán disciplinados, allá los voy a guardar, allá los voy a prosperar. No será fácil al principio, será traumático seguramente el proceso, pero crean que a través de esta disciplina su corazón va a volver a mí. Ese era el propósito. Entonces vino el primer exilio en el año 605 que les decía, y ellos creyeron que nada peor podría pasar. En el año 597 se siguen llevando lo mejor del pueblo de Judá y ellos creían que nada peor podría pasar. Y en el año 568 es destruido el templo y destruida la ciudad de Jerusalén. Ellos nunca creyeron que Jerusalén fuese a ser destruida y lo más tenaz es que también nunca creyeron que el templo fuera a ser destruido. Y es que aquí hay un error muy grande que ocurrió en el corazón del pueblo de Judá. El templo tenía la presencia del Señor. El Señor había puesto su gloria sobre el templo. Una columna de nube ha sido puesta sobre el templo. Ellos creían que el templo era intocable y que, pero es una extraña confianza, ¿sí? O sea, yo creo que el Señor es todopoderoso y que Él no va a permitir que pasen estas cosas. Pero a pesar de que creo eso, me comporto como si no lo creyese. No actúo con sensatez, no cuento con la autoridad, la soberanía y la dirección del Señor. Actúo deliberadamente, no lo tengo presente para mis decisiones, lo tengo presente más bien para la consecuencia de las decisiones. Si fueron negativas, ahí sí le busco. Entonces, eso es como un doble ánimo en el corazón. O sea, yo creo que el Señor es todopoderoso y como yo soy cristiano y como yo voy a una iglesia, entonces a mí no me va a pasar nada. Pero por otro lado, desobedezco. No obedezco lo que dice la Biblia. La Biblia es para obedecerla toda, no parte. Entonces, obedezco esto que se me facilita, pero es que esto no me alcanza. Obedezco esto que es como más chévere, pero es que esto no es tan agradable. O soy o no soy, o estoy delante de él, o estoy con él, o estoy contra él, o con él recojo, o sin él yo desparramo. Y la Biblia dice, el que no es conmigo es contra mí. Pues yo no puedo estar en un camino intermedio, en una imparcialidad. El camino de fe no es de imparcialidades, el camino de la fe es de posturas, sin duda alguna. Y el pueblo de Israel no creyó, o sea, él creía que solo porque el Señor había hecho unas promesas y así ellos hubieran invalidado el pacto, el Señor tenía que cumplir el pacto. No faltaba más. No faltaba más, que yo invalido el pacto con el Señor, pero Él sí lo tiene que cumplir. Yo le incumplo y Él sí tiene que cumplir. Es como el casado que pretende que su pareja sea fiel, sea respetuoso, cumpla con sus votos matrimoniales, pero Él no los cumple. Sí, es un poco de descaro en el corazón. ¿Sí? Yo no cumplo mis deberes, pero sí espero que conmigo se cumpla o que yo tenga los derechos siempre allí. Y llega un momento, y por eso la profecía de Ezequiel, llega un momento, y voy a ir al capítulo 10,
donde la gloria del Señor abandona el templo. Y si la gloria del Señor abandona el templo, pues, ¿qué termina siendo el templo? Un simple edificio, una simple mole de piedras, cemento y materiales preciosos. Ya no es nada. Y el templo se supone que era glorioso, era la construcción más gloriosa de la época, era el símbolo de la unidad nacional del pueblo judío. Pero si se va la gloria del Señor, podría ser un templo hecho en oro, en plata, piedras preciosas, con los mejores materiales del mundo. Pero si la gloria del Señor no estaba allí, ¿de qué servía este templo majestuoso? Y en el capítulo 10, la gloria del Señor abandona el templo. En una visión muy particular de Ezequiel, donde se ven los querubines, luego aparecen los querubines con 4 ruedas, lo describe Ezequiel, que, por ejemplo, voy a leerles el versículo 4, dice, la gloria del Señor se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Luego viene, voy a ir al versículo 8, dice, apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 ruedas eran la misma forma, como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes, andaban, no se volvían, cada uno andaba, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Acordémonos que los querubines son seres celestiales que hacen parte, digámoslo así, de la corte celestial del Señor, como parte de los mensajeros, de los enviados del Señor. Esto es un detalle bien particular. Dice el versículo 14, y cada uno tenía 4 caras. La primera era de rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. 16. Y cuando andaban los querubines y andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse a la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Ojo con el 18. Entonces, la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Ahí está. Entonces, cómo el Señor quita su gloria del templo y la pone sobre los querubines. Mm, Leyendo un comentario que me pareció muy singular y muy interesante. Bueno, esto es puro lenguaje apocalíptico en el sentido de las figuras literarias. Y obviamente se presta para muchas interpretaciones, pero me pareció muy particular algo que leyendo me inquietó muchísimo para bien. La gloria del Señor fue quitada del templo de Jerusalén. Sí, por eso ya no valía nada el templo. Así de sencillo. No valía nada. El Señor decidió mover su gloria de ese lugar. Pero puso su gloria sobre los querubines, y cada querubín era representado o tenía además una rueda que lo llevaba a, digamos, dice a los 4 puntos. Pero dice que cada uno se dirigía acompañados. Decía un comentarista que esta es la prueba de la expansión del evangelio, muy particular, porque la gloria
ya no está en el templo, sino que la gloria es depositada sobre los mensajeros, los querubines, que salgan a los 4 puntos cardinales del mundo llevando la gloria del Señor. De hecho, anteriormente estudiamos cómo el Evangelio tiene 4 verdades, ¿sí? 4 verdades esenciales del Evangelio. El Evangelio es el medio a través del cual el Señor lleva su gloria a los 4 puntos cardinales del mundo. Me parece impresionante esta interpretación y tiene muchísimo sentido, porque la gloria del Señor no se limita entonces solo a un lugar físico, un edificio, sino que ahora la gloria del Señor estaría en aquellos que fueron al mundo a llevar el mensaje de la salvación, las buenas nuevas, el Evangelio. Esto es lo que ocurre en este momento. Por eso la gloria del Señor, al ser quitada del templo, pues queda completamente vulnerable a que vengan los enemigos y lo destruyan. El capítulo 11, espero que lo lean con detenimiento y tengan esta idea que les acabo de compartir. El capítulo 11 al final, a partir del 14, hay una promesa de restauración. Y es una restauración ¿a quién? Aquel que obedeció, que se preparó tal vez para lo que peor podría pasar, pero que como fue obediente, esperó lo mejor. Lo peor ya había pasado. ¿Qué fue lo peor? Jerusalén es destruida, el templo es destruido y eso fue lo peor. Lo otro no fue tan grave, era delicado, pero que el templo fuese destruido, que Jerusalén fuese destruida, era lo peor. Pero para aquellos que obedecieron y sí se apercibieron de la palabra del Señor y creyeron que podría pasar lo peor y obedecieron y se prepararon para lo peor, pero en fe esperaron lo mejor. Miren esta promesa de restauración en el versículo 18 del capítulo 11. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Volverán, dice. Versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Impresionante. ¿Sí? Pero esta promesa viene a quienes, a los que obedecieron, a los que abrieron los ojos, sus sentidos, se arrepintieron, volvieron su corazón al Señor y decidieron obedecer. Aquellos que no se limitaron a que las cosas debían ser como habían sido antes y como ellos creían que debían ser, sino que entendieron que habían pecado. Y cuando yo entiendo y acepto que he pecado, me arrepiento. Y si me arrepiento, vuelvo mi corazón a Él y allí tengo la oportunidad de ser restaurado. ¿Cómo? Que mi corazón sea renovado, que un espíritu nuevo venga sobre mí, que sea quitado un corazón de piedra y sea dado un corazón de carne, y que yo pueda andar en sus ordenanzas, que guarde sus decretos, que cumpla sus decretos, que sea su pueblo para experimentar que Él es mi Señor, mi Creador, mi Dios, mi todo. Y así entonces, este pueblo, este remanente que obedeció, este remanente que se arrepintió, este remanente que buscó al Señor en esta nueva oportunidad, se pudieron haber resentido. ¿Sí? Ah, el Señor no nos salvó, fue destruido Jerusalén, no escuchó nuestras oraciones. No, acuérdense que el Señor no escucha una oración de alguien que está en pecado. Así de sencillo. La primera oración que el Señor escucha es la oración de confesión y de arrepentimiento. Yo no puedo ser tan cínico y descarado de saber que he pecado, que he desagradado al Señor, que le he desobedecido y llegar con cara de cinismo a pedirle que me rescate, que me salve y que me ayude. Y este pueblo no hacía eso, simplemente en medio del pecado atrevidamente le pedían al Señor, no, primero yo me arrepiento. Y estén seguros porque así lo dice el Juan y la Biblia. Si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y estos fueron escuchados, los del exilio, los que obedecieron, los que se arrepintieron, los que se volvieron al Señor, fueron escuchados, fueron restaurados, fue
despierto su espíritu. Y es lo que va a pasar en la época de Zorobabel, Esdras y Josué y luego Nehemías. Su espíritu es despertado, como fue despertado el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que volvieran y fueran completamente restaurados. Bueno, ahí creo que Ezequiel tiene una cantidad de cosas extraordinarias y qué bueno que el Señor nos ayude en el tiempo y en el discernimiento para poder entender este mensaje para nosotros hoy. Porque si hoy estamos leyendo Ezequiel, este mensaje es para nosotros hoy. No podemos dudar que sea para otros en otro tiempo. Es para nosotros hoy. Vamos a darle gracias al Señor, oremos, entreguémosle este nuevo día, esta nueva semana en oración. Quiero pedirte, Señor, para esta semana, de una manera particular, que tomes en tus manos la vida de cada uno de estos hijos que diligentemente te buscan. Quiero pedirte que pongas tu mano, Señor, de poder, sanidad, restauración y cuidado en cada uno, Señor. Quiero pedirte que despiertes nuestro espíritu en este tiempo, hallarte mientras pueda ser buscado. Y que la gloria de tu evangelio, Señor, restaure nuestra alma y nuestro corazón. Quiero pedirte que en esta semana agudices nuestros sentidos espirituales y que despertemos a tu verdad día a día, porque sabemos que en tu verdad está la salvación. Quiero encomendarte la vida de cada persona, Señor, a la cual le llega este mensaje. Señor, algunos no los conocemos sin duda alguna, pero tú los conoces. Te pido que de una manera especial esta semana despiertes sus corazones a ti. Agudice, Señor, sus sentidos espirituales y guíes, Señor, sus pasos en tu camino de verdad. Si hay alguno enfermo, afligido, Señor, atribulado, te pido que tu mano poderosa sea puesta sobre ellos para sanidad, liberación y restauración. Muda nuestro corazón. Convierte nuestro corazón a ti cada día, Señor. Danos la medida de fe para vivir esta semana de manera que seamos agradables delante de tu trono. Porque sin fe es imposible agradarte. Bendícenos, por favor, guárdanos, que tu Espíritu y tu bendita gloria sea sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.